Entonces, como en tercera de Juan 1:1, ¿cierto? Ahí dice, Juan, ¿cierto? Le pone a Gallo, que es el receptor de esta carta, le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Muchas veces, ¿cómo se llama? Se ha dicho de que Dios dice que Él quiere que prospere nuestra alma con lo que dice ahí. Y no es tan así, es un deseo de Juan. Obviamente queda cierto en las escrituras. Pero el tema principal es de que era tal esta prosperidad del alma de Gallo que Juan dice: mira, yo deseo que tú prosperes en todo, así como veo que tu alma es próspera. ¿Me entiendes? Entonces vemos de que en el cristianismo podemos y debemos alcanzar un alma próspera. Ya hablamos un poco del carácter, ¿cierto? Pero podemos y debemos alcanzar un alma próspera. Ahora, para poder entender esto, hay que entender primero qué es el alma según la Biblia. Y usted puede encontrarse dentro de muchos contextos bíblicos de que el alma solo se puede estar refiriendo a que alguien está vivo, o a un grupo de personas, ¿cierto? Y las almas fueron a tal lugar, pero dentro del sentido del funcionamiento del hombre o del ser humano, el alma está compuesta por mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Tanto el significado griego de la palabra alma, o el significado griego de la palabra alma, cuando habla del ser humano, ¿cierto? Hace una división, un significado que significa intelecto o mente, voluntad y emociones o sentimientos. Y la Biblia nos muestra de que nosotros estamos compuestos de tres partes. Si usted ve en Hebreos 4 y en Primera de Tesalonicenses 5, dice de que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Ahora, Dios creó el espíritu, el alma y el cuerpo para que pudieran funcionar de cierta manera. En un libro de Watchman, él postula de que el alma aparece en la unión del espíritu de Dios, o el espíritu que da Dios al hombre, con el cuerpo. ¿Cierto? Toma el versículo bíblico de que Dios creó primero al hombre como vago, que realmente habla, ¿cierto?, de la materia prima. Creó los huesos, los músculos, todo lo demás, pero inerte. Y cuando sopló su aliento de vida o su espíritu, al unirse esas dos cosas, nace el alma. Una mente, una voluntad, unas emociones. A alguien que está vivo, que tiene identidad, que tiene carácter, que tiene pensamiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que tener conciencia de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y la Biblia nos muestra de que deben estar diferenciados para el creyente. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Porque si no, vamos a confundir manifestaciones del cuerpo con manifestaciones del espíritu. Ejemplo, muchas veces yo tengo hambre, pero no porque quiero comer, sino porque físicamente mi cuerpo físico me está demandando comer. Hebreos 4:12. Entonces, cuando mi cuerpo físico me está demandando comer, ¿cierto?, yo veo que es una manifestación del cuerpo que influencia sobre mi alma porque tengo la sensación, ¿cierto? Entonces como. Pero a veces creo que las sensaciones del cuerpo X, ¿cierto?, puede ser una manifestación del espíritu y a veces no lo es. O una manifestación del alma puede ser una manifestación, creo que es del espíritu y es el alma. Entonces, vamos a ir a Hebreos 4:12, si alguien lo puede leer, se lo agradecería. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más constante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Penetra y divide el espíritu, el alma y los tuétanos, ¿cierto?, que sería el cuerpo. Entonces, tengo que yo tener claro la división de esto, y a la vez el significado también es que la palabra tiene que llegar al espíritu del hombre, tiene que llegar al alma del hombre y tiene que tener influencia también sobre el cuerpo del hombre. ¿Ya? Entonces, a través de que yo voy viviendo la palabra de Dios, voy amando la palabra de Dios, voy haciendo mía la palabra de Dios, la palabra de Dios va poniendo esta división e influenciando sobre cada área de mi ser. Ahora, ¿cómo debería funcionar esto desde el punto de vista creacional de Dios?
El espíritu es lo que se conecta con Dios. Mi alma no se puede conectar directamente con Dios. Por ejemplo, Jesús, cuando Él siente gozo, dice, y Jesús se gozó en el espíritu y exclamó. O cuando llora, dice, y se turbó en el espíritu y lloró. ¿Me entienden? Entonces, el alma se sujeta al espíritu. Y para que el alma se sujete al espíritu, yo tengo que hacerlo de una manera consciente, porque en el alma está mi mente. Entonces yo me sujeto a las manifestaciones del espíritu. Por ejemplo, viene un sentir de Dios de tristeza, porque Dios me quiere llevar al arrepentimiento. Sí, Dios me quiere llevar, ¿cierto?, al arrepentimiento. Y esa tristeza viene de Dios, porque es un compungir. Y eso llega al espíritu. Si yo tengo un alma rebelde, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere comunicar con Dios, que no quiere hacer nada con Dios, o no quiero sujetar mi vida a Dios, ¿cierto? Entonces, aunque venga esa revelación al espíritu, no la voy a percibir. Wosh Maní habla de intuición, pero en realidad son la guianza del Espíritu Santo en nuestro espíritu, que nuestra alma debe aprender, que es algo que se aprende con la práctica, debe aprender a discernir. ¿Ya? Entonces, cuando mi mente y mi alma quieren hacer la voluntad de Dios y están dispuestos a la corrección, entonces esa tristeza, por ejemplo, le estoy dando un ejemplo, el compungir del arrepentimiento, mi alma lo percibe y mi alma se entristece. Y ahí yo siento tristeza por un pecado, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y me lleva al arrepentimiento. Genera una convicción en mi alma, una determinación en mi alma, y a la vez mi alma puede alimentar al espíritu. No que las cosas almáticas alimenten el espíritu, sino que a través de mi lectura bíblica, de la humillación, de la determinación, de la fe, de la convicción que tengo, voy nutriendo a mi espíritu. En la lectura bíblica, en la oración, y mi espíritu se va fortaleciendo, y mi alma se va uniendo más a mi espíritu. Pero no que se mezclen, porque aquí vimos de que la palabra de Dios los divide. No que se mezclen, sino se van anclando, se van engranando de la manera que deben funcionar correctamente. Y eso se aprende en la práctica. Y también sobre mi cuerpo. Bueno, estos son temas que ya hemos hablado, ¿ya? Pero vamos a ir al tema de la mente, la voluntad y las emociones. Existen enfermedades del alma que por la psiquiatría muchas veces son llamados trastornos mentales o algunos son enfermedades mentales, ¿cierto? El alma o la mente, la voluntad y las emociones no solo se encuentran en el cerebro, sino en todo nuestro ser físico, y eso es lo que vamos a ver ahora. Muchas veces pensamos que la mente es solo el cerebro, y la mente tenemos que ver que es de una naturaleza espiritual, no es de una naturaleza física. Pero yo he llegado a la convicción en estos últimos años estudiando el tema de que el funcionamiento hormonal es la forma física de ver el alma y de influenciar sobre el alma. Por ejemplo, yo puedo tener una reacción en mi alma, en mi mente, o en la psiquis, si usted lo quiere ver ahí. Y esa reacción, ¿cierto?, esa interacción provoca, ¿cierto?, ciertos funcionamientos hormonales y químicos en mi cerebro y en mi cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estoy en una situación de miedo o de riesgo, siento esa situación y después viene el proceso hormonal, la liberación de cortisol y de adrenalina para poder hacer frente a un accidente, un shock rápido que me pasa, ¿cierto? Que produce una sensación física para prepararme para la huida y la lucha, ¿cierto? Pero primero vino la sensación, y esa sensación es el alma, no es algo físico. Entonces el alma influencia sobre mi cuerpo y a la vez los procesos hormonales pueden influenciar sobre el alma. Si yo me inyecto ciertas sustancias, ya sea hormonas o sustancias que influencian sobre mis hormonas, mis sensaciones van a cambiar. Entonces es viceversa. El alma influencia sobre el cuerpo o sobre los procesos hormonales, y cuando los procesos hormonales son alterados físicamente,
pueden influenciar sobre el alma. Por ejemplo, un ejemplo más grande. Nosotros tenemos en nuestra corteza frontal o, ¿cómo se llama?, prefrontal, es el lugar donde se encarga de la inhibición, por ejemplo. Entonces muchas veces, que pasa mucho, hay gente que tiene un accidente y pierde masa encefálica. Entonces tiene un área que no puede controlarse. Y es gente muy promiscua, ¿cierto?, que dice lo que piensa. Entonces es algo no que él sea así. No puede, porque el área física de su cerebro que regula eso no está, lo perdió por un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, esa alteración física está influenciando sobre su alma. ¿Me entienden? Entonces, tienen que entender de que no las cosas espirituales, o no porque algo tenga razón de ser o pueda ser explicado aparentemente o sea razonable, deja de ser espiritual. ¿Ya? Hay un versículo bíblico que puede hablar eso de lo que está hablando. Dice, no mires el vino cuando rojea. O sea, aquí vemos que el vino o cualquier sustancia que pueda alterar el cerebro te afecta también el alma. Que dice, no mires el vino cuando rojea porque arderá como serpiente. O sea, como serpiente morderá. O sea, hay una influencia espiritual. Entonces, que la gente que con droga se pone más rebelde, más terca. O sea, es como que le cambia la personalidad porque hay espíritu que entra. ¿Y cuál es la puerta de entrada? El vicio. Y hay veces que uno todavía se puede hacer esclavo de las pastillas. Me estuve en el psiquiatra y todas pastillas. La torticlona, todas esas pastillas, y alargas eso, te crea, me dijo mi doctor, eso de, si uno se la toma, crea un efecto rebote, te vuelve más depresivo, porque el mismo efecto que tiene la droga, que la cocaína, la pasada. Bueno, las otras son peores, pero es algo así. Entonces, incluso hay, textos bíblicos que dice que el vino, el mosto y la fornicación quitan el juicio. También. ¿Entiendes? Entonces, vemos de que, quiero que puedan ver de que no porque algo tenga explicación científica, es decir, de que no es espiritual, o que no puede ser influenciado por el espíritu. También entender que las explicaciones científicas pueden cambiar con el tiempo. Siempre doy este ítem, siempre doy este ejemplo. Pero el átomo hace 50 años atrás, el nombre átomo es sin división. Y después con el tiempo se encontraron que sí, existía el átomo, pero estaba compuesto de cargas positivas y negativas. Después se descubrió de que había un espacio entre las cargas positivas y negativas. Y ahora hay partículas que son más pequeñas que el electrón. Entonces ya no es un átomo, aunque sigue con el mismo nombre. Pero voy al punto de que una explicación científica, por muy avanzada que sea, en los años podría cambiar porque los avances científicos avanzan, ¿entiendes? Y algo que hoy día uno cree que es de esta manera, podría después descubrirse que no es tan así, que es de otra manera, ¿me entienden? Entonces, no porque tenga explicación científica o sea razonable, es decir que no es espiritual, ¿ya? Porque ¿cuál es el problema? Que muchas veces todo lo que no tenía explicación humana se atribuía a los religiosos. Entonces muchas veces uno cree que un milagro es algo inexplicable. Y muchas veces no necesariamente yo puedo entender cómo ocurrió un milagro, por ejemplo. Desde el punto de vista físico. Pero no por eso no hubo intervención divina, ¿me entienden? Ya. La Biblia nos habla de justamente dónde podría estar la ubicación de esta alma. Y lo que menos nombra es el cerebro. ¿Ya? Nombra los riñones, las entrañas, el corazón. Aunque, cierto, en muchos contextos bíblicos uno podría entender el corazón incluso como espíritu, como alma o también como cerebro o como razón. ¿Verdad? Pero vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios 23:16. Vamos a hablar un poco de los riñones. Y después vamos a comparar físicamente si están así. Aunque en el sentido bíblico puede ser figurativo, ¿cierto? Pero vamos a ver de que no es coincidencia de que Dios use los riñones o las entrañas para hablar de un tema, ¿verdad? Que tiene también que ver algo con lo físico. ¿Por qué? Porque hay una escuela teológica que es más sensacionalista, que cree de que todas estas cosas no hay que tomarlas de forma literal, ¿verdad? Entonces cuando habla de los riñones o de las entrañas o del corazón, lo único que habla no solamente está hablando del ser humano, lo más interior, ¿no?
Y hay otra escuela que es la dispensacionalista, en la cual estamos más influenciados nosotros, que muchas veces toma más las cosas literal. Sí dice riñones porque hay algo en el riñón. Y creo que en todas las cosas hay que ver el contexto bíblico. Hay cosas que simplemente es una referencia, pero hay cosas sí que hay que tomarlas de manera literal porque la Biblia las toma literal. ¿Ya? Vamos a ver Proverbios 23, 16. El que lo encuentre que lo lea. También se alegran mis riñones cuando tus labios hablen cosas rectas. También se alegrarán mis riñones. Entonces uno dice, ¿cómo se va a reír un riñón? Se está riendo el riñón izquierdo, el derecho no. Sino que realmente nos muestra que ya se los voy a comprobar, que la alegría tiene que ver con el órgano del riñón. Aunque esto es figurativo, porque está hablando de mis riñones, o sea, lo más profundo de mí. Pero la alegría tiene que ver con el riñón. Vamos a ver el Salmo 16, 7. Dice, bendeciré a Yahvé porque me aconseja. Aún en las noches me corrigen mis riñones. Entonces muchas veces el consejo de Dios, ¿cierto? O esta corrección puede venir ¿de dónde? De los riñones. ¿Ya? No es necesariamente, ¿cierto? Aquí vemos de que es figurativo, pero no por casualidad Dios menciona los riñones. Probablemente en su versión no dice riñones, pero esa palabra es riñones. ¿Ya? Dice mi conciencia. Sí, por si acaso. Pero esa palabra es riñones. Entonces, muchas veces como es figurativo, le ponen ahí conciencia. Pero algo tiene que ver con los riñones y la conciencia algo tiene que ver con los riñones también. Que ya lo vamos a ver. ¿Qué más? Jeremías 12:2 incluso habla de que Dios, ¿dónde debe estar Dios? Jeremías 12:2. Dije 12:2. Dice, las plantas, o sea, los plantas y echan raíces, crecerán y dan fruto. Cercano estás de sus bocas, pero lejos de sus riñones. Acá dice riñón. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde tiene que estar Dios? En los riñones. Nosotros podemos entender poéticamente que Dios está hablando de que tiene que estar en lo más profundo de su ser. Pero quiero que vaya al punto que no por casualidad nombra o el corazón o los riñones. El órgano tiene algo que ver, que es lo que vamos a comprobar ahora. También habla de, hay más de los riñones, solamente se los voy a mencionar. Por ejemplo, en Ezequiel 21:6 habla de la amargura que se almacena en los riñones. Habla de que la angustia o el espanto se almacena en los riñones en Isaías 21:3. ¿Ya? Y también en Génesis 15:4, etcétera, etcétera. Ahora, también habla de que el ADN y la sexualidad se tiene que ver con los riñones. Por ejemplo, en Génesis 15:4, ¿cierto? Va a salir un niño que va a nacer de tus riñones, le dice Dios a Abraham. O sea, perdón, de tus entrañas. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan según Dios entrañas, según la Biblia? Ya vimos el tema de los riñones. ¿Qué significa entrañas? Con este ejemplo de Génesis 15, donde dice ¿cierto? a nacer un niño de tus entrañas, nos habla de las vísceras y todos los órganos que están en las vísceras. Y según los contextos bíblicos podemos incluir los órganos sexuales. ¿Ya? Eso en la Biblia es entrañas. ¿Ya? Aunque también poéticamente está hablando de lo más interno de la persona. Pero por ejemplo, cuando Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo, Génesis 15:4. Yo te voy a dar un hijo que va a salir de tus entrañas, ¿cierto? ¿Salió de dónde? De su ADN. ¿Ya? ¿Qué más? De las entrañas se puede expresar o se puede almacenar la ternura. Mateo 9:36 habla de que Jesús se le enternecieron las entrañas cuando sanó a un leproso. Y quiero que busquen Proverbios 18:8. ¿Ya? La compasión también se almacena en las entrañas, ¿cierto? Jesús también dice de que se enterneció, tuvo compasión de este paralítico, se le compadecieron las entrañas. ¿Ya? Lea Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chisme, ¿a dónde se almacena? En las entrañas. Usted dirá, es que es poético. Proverbio es un libro poético, no lo puedes tomar literal.
pero no por casualidad nombra las entrañas. Y vamos a ver qué hormonas funcionan y qué procesos funcionan y que tienen que ver con estos sentimientos. Entonces, no es coincidencia. ¿Me entienden? No es coincidencia. También, la conmoción. Bueno, vamos a buscar algunos nuevos, si no va a ser mucho. Salmo 31:9. La tristeza llega a las entrañas, o tiene relación con las entrañas. Y hoy voy a buscar el Salmo 48 mientras tanto. El que encuentre el Salmo 31:9, que lo leamos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también, y mi cuerpo. Dice, mi alma también. Sí. Creo que el pastor tiene la versión textual. Si la puede leer. Mis ojos y mi alma, mis entrañas están consumidos de tristeza. Mis entrañas están consumidos de tristeza. Vuelvo a reiterar, usted puede decir un libro poético. Por eso que hay una escuela que es la sensacionalista, que simplemente dice, no, es poético, no tiene nada que ver con lo físico. Pero si usted analiza lo físico, se da cuenta que el sentimiento de la tristeza tiene que ver con las entrañas. Entonces no es coincidencia. Vamos, ¿cuál les dije? El Salmo 48, que les voy a leer yo. El Salmo 48. Pero ahí, ay, perdón. Dice, oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. De ese corazón. Entonces, ¿dónde se tiene que almacenar? Vemos de que cómo la ley de Dios, la palabra de Dios, tiene que tener influencia sobre mis entrañas. Y ya vamos a ver cosas más de salud. Ay, qué bueno, gracias. Que tienen que ver justamente con estos órganos. La amargura se almacena en las entrañas. Lamentaciones 2:11 habla de que la amargura ha penetrado hasta mis entrañas. ¿Ya? El engaño, por ejemplo, en Job 15:35, ¿ya? También habla del corazón. Y quiero que busquemos el corazón en Proverbios 14:10. Hay más ejemplos, pero solo vamos a ver esto solamente para entender el punto. Proverbios 14:10. El corazón conoce su propia amargura y en su alegría no participa en estaño. Ya, el corazón conoce su propia amargura. La amargura también se almacena o afecta el corazón. Proverbios 14:10. Entonces, no es solamente poético, también tiene que ver con lo físico, ¿cierto? Y creo que es fácil ver de que hay gente que tiene quizá algún tema cardíaco y con un susto, con una pena muy grande, le puede dar un infarto al corazón. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, también dice de que, y aquí solo se los voy a mencionar, las Escrituras dicen que Dios escudriña los riñones y el corazón. Hay otras versiones que dicen la mente y el corazón, pero realmente en el hebreo esa palabra es riñones y corazón. En Jeremías 11:20, Salmo 7:9, Jeremías 17:10, 20:12, Apocalipsis 2:23, Salmo 26:2. Incluso es una identificación de Dios. El Apocalipsis toma muchas frases del Antiguo Testamento para identificar que es Dios el que está entregando esa revelación. Y dice, el Dios que escudriña los riñones y el corazón, dice esto. El alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Ya? Vamos a ir un poquito, ya quizás no con tanta Biblia, a cómo funcionan los riñones. Y creo que aquí hay gente que sabe de que en los riñones nos encontramos con las glándulas suprarrenales y nos encontramos con la médula suprarrenal. Las dos, ¿cierto?, son generadoras de hormonas. ¿Ya? Y nos encontramos con el cortisol, ¿cierto?, que es una hormona generada por las glándulas suprarrenales, que tiene que ver con el control del uso de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. ¿Ya? También, ¿cierto?, puede disminuir las reacciones alérgicas, tiene efectos sobre el sistema inmune y para mantener la presión arterial durante el estrés. ¿Ya? Entonces, el cortisol por sí solo no es dañino, es natural. Está creado justamente para que nosotros podamos vivir situaciones de estrés y fue creado por Dios. Entonces, no es que el cortisol en sí mismo sea malo. Lo que pasa es que cuando yo me mantengo en niveles de estrés crónico,
voy a estar generando cortisol de una forma crónica y el cuerpo no está hecho para funcionar con puro cortisol. Y eso va a traer problemas de presión arterial, problemas de peso incluso puede traer, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? Genera aldosterona para controlar el sodio y el potasio. También genera andrógenos, ¿cierto? Que se van a convertir en estrógenos o, en el caso del hombre, también en testosterona, o va a promover el correcto funcionamiento de la testosterona que se genera en los testículos. La médula suprarrenal genera epinefrina o adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción de ¿cómo se llama?, el músculo del corazón, justamente para poder reaccionar ante una situación de estrés, ¿cierto? Bombear mucha sangre, que llegue sangre a los músculos, que se contraigan fuertemente, pero eso es por un instante corto de tiempo. También las norepinefrinas, ¿cierto? O la noradrenalina, que es un vasoconstrictor. ¿Ya? Ahora, el riñón en general, uno de sus propósitos principales, tanto con las glándulas suprarrenales, todo, filtran la sangre del cuerpo, mantienen un equilibrio de los electrolitos, una regulación de la presión arterial, una correcta estimulación de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, un equilibrio de los líquidos y obviamente del pH, y una correcta salud ósea, tiene influencia sobre la salud ósea. Al punto que voy es que justamente estas hormonas, que me voy a ir acá, hay hormonas que son conocidas por la psiquiatría, por ejemplo, como las hormonas de la felicidad. Otras son como las hormonas del estrés. ¿Ya? Nos encontramos, por ejemplo, que pese a que el riñón, ¿cierto?, va, ¿cierto?, a generar cortisol y adrenalina, estos se mueven principalmente los sentimientos de ira, miedo y estrés. Cuando yo tengo un susto muy grande, se disparan los niveles de, ¿cómo se llama?, de adrenalina. Y eso es casi automático. Por ejemplo, cuando yo voy, ¿cierto?, en el auto y me voy con mucho sueño, y me pasa un auto rápido o me desvío un poco, el susto que me llevo me hace que quede despierto automáticamente. Dura como 3 minutos, 5 minutos. Pero es porque se dispararon los niveles de adrenalina. Entonces el corazón volvió más sangre, estoy con todos los músculos atentos, estoy despierto, ¿entiendes? Dura poco porque tengo sueño, pero es porque se dispararon los niveles de adrenalina. Entonces, la ira, el miedo y el estrés no son malos por sí mismos. El tema está cómo yo lo gestiono. Por ejemplo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el mandamiento no es no tengan ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, gestiónenlo, solucionenlo. Pero es parte de la vida. Incluso Jesús, cuando dice que se enojó, ¿qué fue lo que se movió en Jesús cuando se enojó? El celo de Dios. El celo de justicia. ¿Por qué? Porque dice que Jesús dice, literalmente se enojó, dio vuelta a las mesas, ¿cierto?, los azotes, y dice de que los discípulos se acordaron del pasaje bíblico que dice, el celo de tu casa me consume. Nos encontramos con más ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios había enviado una plaga porque el pueblo estaba fornicando con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Dios envió una plaga y los principales del pueblo, los sacerdotes, se postraron para pedir perdón a Dios. Y llega un levita campante con su mujer del brazo, pagana, idólatra, ¿cierto? Y Fines, ¿cierto?, toma una lanza y los persigue y los atraviesa a los dos. Enojado por la desfachatez, por ser descarado de todo lo que estaba pasando, que Dios los estaba llevando al arrepentimiento y él todavía andaba con esa mujer. ¿Me entienden? Y Dios lo bendice. Dice, y en ti será el sacerdocio que sigue de tu padre Aarón, y yo te bendeciré a ti y a tu descendencia, por cuanto tuviste celo por mi palabra. No es odio, ojo, es el sentimiento. Yo lo tengo que gestionar. Por ejemplo, cuando quiero combatir el pecado, en vez de enojarse con su suegra,
Enójese con el pecado que está luchando conmigo. Por el sol. Con mi suegra. ¿Me entiende? Enójese contra el pecado. Enfoque sus sentimientos de una manera correcta. ¿Verdad? No se odie a sí mismo, porque usted tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. No se aborrezca. Identifíquese con lo que hizo Dios. Aborrezca la carne, el viejo hombre. Porque Dios aborrece ¿qué? El pecado. ¿Ya? Entonces, el cortisol, la adrenalina, ¿cierto? Se mueven en la ira, el miedo y el estrés. El miedo no es necesariamente malo. Usted dirá, pero hermano, la Biblia dice de que los temerosos no entrarán al reino de Dios, se quedarán afuera, etcétera, etcétera. Es más, dicen las Escrituras de que todo lo que no es de fe es pecado. Sin embargo, la Biblia habla de temor de Dios. Sabemos que no es un terror, pero en Salmo 119 dice David, cuando escribe el Salmo, de tus juicios tengo miedo. No como terror, sino porque nosotros sabemos que Dios es misericordioso, de que Dios nos ama, pero Dios es un Dios temible. Por ejemplo, si usted tiene un Rottweiler, ¿cierto?, en su casa, y usted sabe que tienen cierto instinto, ¿cierto?, todo lo demás, podrá ser muy juguetón el perro, ¿cierto?, podrá estar con sus niños porque su perro usted lo crió de chiquitito, pero tiene cierto resguardo porque sabe que es un animal temible. Si usted está con un león, el león puede ser muy mansito, criado con gente, todo lo demás, la gente le hace cariño, se saca fotos, pero usted tiene cierto resguardo porque es un animal temible, salvaje. Con un manotazo usted lo pone en el suelo y lo mató. ¿Me entiende? Dios es un Dios temible en ese sentido. Es todopoderoso. Es el Señor de todo. Nadie le puede hacer frente. ¿Me entiende? Es un Dios temible, pero Dios no promueve sobre sus hijos, no demanda miedo. Al contrario, si Dios hubiese querido imponerse por el miedo, lo hubiese hecho fácilmente. Pero Dios se relaciona con nosotros, que veamos que este Dios temible, que no nos tiene por qué amar, porque no está obligado por nada ni por nadie, nos ama de su beneplácito, como dice Pablo. De su propio beneplácito nos quiso tener misericordia de nosotros, y eso nos da más confianza todavía, porque no hay nada que lo haya influenciado para amarnos. No hay una cabida para que diga me harté. ¿Me entienden? Como por ejemplo cuando usted ama a alguien, tengo que quererlo porque es mi hijo. ¿Me entienden? En el caso de Dios no es así, no hay nada que lo obligue. Por lo tanto, su manifestación de amor viene de sí mismo, de su libre voluntad. Y eso nos da más confianza, que nos ama y que su amor no va a cambiar. Por eso que él dice, con amor eterno te amaba. No es por la pena que le di, ¿me entiendes? Sino es porque viene de él la misericordia. Y eso nos da una confianza de que no hay nada que pueda hacer cambiar a Dios de opinión. Él se determinó. Por eso que, cierto, el Señor Jesucristo dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, viene de su placencia, viene de su voluntad. ¿Y quién va a poder torcer la voluntad de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni demonio, ni nada. Podrá cambiar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Su determinación de amar. ¿Me entienden? Entonces, pero sí el miedo en cierta manera es normal y natural. Y el miedo es un punto de defensa. Por ejemplo, yo no voy a salir a caminar en un barrio peligroso a la 1 de la mañana día sábado. Porque me van a asaltar. Y capaz que me maten. Es un barrio peligroso donde asaltan todos los días. Entonces, ese temor es normal. Voy por un lugar, veo de que está oscuro, de que es peligroso, veo a dos personas ahí que están como medias sospechosas y me viene un temor. Y ese temor me hace darme la vuelta, irme por otro lado quizá, o orar en el momento, pero eso es normal, es parte de nuestro funcionamiento. ¿Me entiendes? Las personas que tienen problemas con el sentimiento del temor son personas que muchas veces cometen errores. Por último, el temor a caer preso, el temor, a fallarle a Dios. Entonces, el temor en cierta manera es un freno. El problema está que cuando ese temor me empieza a dominar y yo vivo una vida de temor, una vida de miedo,
me hago esclavo del temor. ¿Me entienden? Entonces, sigamos. Vimos de que el riñón tiene que ver con el estrés, con la ira, el miedo. Por eso que lo relaciona con la amargura, incluso lo relaciona con la alegría. Porque la alegría hace que yo no esté estresado. ¿Me entienden? Entonces, mientras menos niveles de cortisol yo tenga, menos daño de estrés voy a tener porque tengo alegría. Por eso decía, mis riñones se alegran. O la amargura se almacena en los riñones, también en el corazón y también en las entrañas, como digo. ¿Ya? ¿Qué más? Nos encontramos también con las entrañas, que podemos incluir en ellas las vísceras y los órganos sexuales. El sistema intestinal también tiene que ver mucho con el sistema hormonal. Por ejemplo, en la digestión, ¿cierto?, tenemos señales hormonales de hambre y saciedad. Cuando tenemos problemas, ¿cierto?, ¿cómo se llama? A nivel intestinal, tenemos problemas de señalización hormonal hacia el cerebro de que ya estamos saciados. Y yo puedo seguir comiendo más, pese a que ya es suficiente. ¿Me entienden? Entonces, puedo, ¿cómo se llama?, tener problemas. También tiene influencia sobre el metabolismo, el control de la glucosa, del hígado y el páncreas, y el metabolismo energético, cuando tengo problemas en mis intestinos. ¿Me entienden? Puedo incluso tener menos energía o una mala administración de mi energía por causa de problemas intestinales. Y nos encontramos con la microbiota intestinal, que produce y regula la serotonina y la melatonina. Que se cree que la serotonina, ¿cierto?, se le llama una de las hormonas de la felicidad, y la melatonina para poder dormir y descansar. Entonces, cuando tengo problemas en la microbiota intestinal, por ese motivo, puedo tener incluso problemas en la generación de estas hormonas, que tienen influencia ¿sobre qué? Sobre nuestra alma y nuestros sentimientos. Si como Por mal, eso, enfermo. ¿cómo? Si como mal, enfermo. La mente Claro. enferma. Entonces, si tengo problemas ahí, por eso de que Dios habla de las entrañas y lo relaciona con sentimientos o con las emociones. ¿Entiendes? De que físicamente tiene que ver, y probablemente cuando pasen más años podamos descubrir más el funcionamiento de las hormonas, que como lo conocemos ahora, y nos demos cuenta que más razón tiene la Biblia. ¿Entiendes? ¿Qué más? La microbiota intestinal también, cuando hay un desequilibrio, ¿cierto?, hay una regulación deficiente del estrógeno. ¿Ya? Vamos a ver otras hormonas que tienen que ver con el sistema intestinal. El estrés, la adrenalina, ¿cierto?, y el cortisol se pueden liberar en respuesta a estímulos intestinales. Si yo tengo deficiencia en los intestinos y va a una mala estimulación de mis intestinos, puedo estar generando en cierta proporción cortisol o estrés, ¿cierto?, extra, que no está influenciado por una situación externa, sino por un mal funcionamiento intestinal. También nos encontramos con las hormonas sexuales y las tiroides, de la tiroides. Por ejemplo, hermanos, el hipotiroidismo, ¿cierto?, puede provocar estreñimiento, y el hipotiroidismo puede provocar diarrea. O sea, hay un efecto y hay una relación entre los sistemas hormonales y los intestinos. Ahora, los sistemas sexuales también. Yo creo que ustedes saben que en el caso femenino y masculino, aunque ambos tienen cierto grado de estrógeno y de testosterona, ¿cierto?, en más o menos la proporción, pero nos encontramos de que en el caso femenino están los estrógenos y la progesterona, ¿ya?, que incluso los estrógenos tienen influencia sobre la distribución de la grasa corporal, ¿ya?, y también sobre el estado de ánimo. Así también la testosterona en los hombres. Bajos índices de testosterona pueden tener influencia sobre el estado de ánimo, que una persona sea más irritable, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ir, ¿cómo se llama?, directamente a las hormonas y los sentimientos. Y la Biblia, obviamente. Nos encontramos, hermanos, que las hormonas que se conocen como la felicidad, o como las hormonas de la felicidad, que yo creo que tampoco están así, pero las que se consideran como la felicidad, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina.
La dopamina, principalmente generada por el cerebro, la serotonina un 90% por el intestino, 10% por el tronco encefálico, el cerebro, las endorfinas por el sistema nervioso central, ¿cierto? Y la glándula pituitaria, y la oxitocina por el hipotálamo, ¿cierto? Y la neurohipófisis. Entonces vemos de que tienen un lugar físico, que ya vemos que tiene alguna relación con la Biblia. Habla de las vísceras, de los intestinos, de los riñones, etcétera, etcétera, o del corazón. En el caso de la dopamina, nos encontramos de que está hecha para poder sentir satisfacción del placer y la recompensa. Cuando hay problemas con la dopamina, nos podemos encontrar con enfermedades como el Parkinson, ¿cierto? O algunos trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Se asocia a niveles altos de dopamina en la esquizofrenia y en la bipolaridad, y niveles bajos en la depresión y el TDAH. Se asocia, ¿cierto?, en la esquizofrenia niveles altos de dopamina y en la bipolaridad, y niveles bajos de dopamina en la depresión y el TDAH. No es que sea la causa, pero cuando uno dice que se asocia es porque los casos, ¿cierto?, siempre tienen una tendencia a la alta de la dopamina, ¿cierto?, en el caso de la esquizofrenia y la bipolaridad, y en los casos de la depresión y el TDAH, en todos los casos hay un nivel bajo de la dopamina. No se sabe a ciencia cierta por qué. Es una observación. Quizás con los años se pueda descubrir. Pero hasta ahora es lo que se observa. ¿Ya? Ahora, el tema de la dopamina. ¿Qué nos dice la Biblia? Con respecto, porque ¿cuál es el problema? Cuando hay un desorden con la dopamina, cuando yo entro en una adicción, ¿cierto? Esta hormona de la dopamina lo que hace es hacerme sentir un cierto placer de recompensa a lo que estoy consumiendo. Aparte del daño que me hace lo que estoy consumiendo, ya sea el cigarro, la droga, la pornografía, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, ¿cierto? Este alto grado de la dopamina refuerza la adicción, porque yo necesito un estímulo, y eso está pasando con las redes sociales, porque es un estímulo rápido de dopamina. Pasa con los juegos, ¿cierto? Los videojuegos que ahora están en el celular, con YouTube, ¿cierto? Con los videos cortos que me causan risa. ¿Por qué? Porque es un estímulo rápido de dopamina, que no es necesariamente que sea malo hacerlo de vez en cuando, pero se puede generar una adicción. ¿Entienden? Y cuando es una adicción, el nivel constantemente alto de la dopamina y esta sensación va haciendo de que el cuerpo me empiece a demandar más y más y más. Y como yo lo quiero encontrar rápido, veo más TikTok, más Facebook para los que somos viejitos, más Instagram para los que son más jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces puede generar una adicción. Y eso tiene que ver con nuestro órgano que es el cerebro. Ahora, ¿qué habla la Biblia con respecto a esto? Nosotros debemos, porque en el caso de la dopamina, para que sea realmente una hormona de la felicidad, yo tengo que establecerme metas y alcanzarlas. Y cuando yo me establezco una meta y lucho, trabajo y la alcanzo, se libera esta dopamina de una forma positiva. ¿Qué nos habla la Biblia al respecto? Vamos a ver Filipenses 3:14. David, ¿me puede buscar Jeremías 29:11? El que encuentre Filipenses lo lee nomás, por favor. Y, amor, ¿tiene? Filipenses 3:14. El que no encuentra lo lea, ¿no? Filipenses 3:14. Sí. Sigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Entonces hay una meta. Prosigo al blanco perfecto. Pablo dice, tengo una meta, tengo un blanco perfecto. Y ahí Pablo está hablando de la perfección. Dice, yo no pretendo ser perfecto, sino que la perfección es establecerse la meta suprema, la prioridad principal. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Yo como kinesiólogo, cuando hago un diagnóstico y un plan kinésico, me tengo que establecer un objetivo general y objetivos específicos. Y que muy probablemente, ¿cierto?, en las gestiones que tú tienes que hacer también, se tiene que establecer un objetivo general y algunos específicos cómo van a alcanzar el general. Entonces, nuestro objetivo general es el blanco perfecto. La meta, ¿cuál es para lo que me llamó Cristo? ¿Y qué vimos antes? El carácter de Cristo.
Es mi meta principal. Ahora, yo me tengo que establecer objetivos específicos que me van a ayudar a alcanzar esa meta. Por ejemplo, tengo un vicio. Voy a dejar este vicio. Ese es un objetivo específico que me lleva a... El objetivo principal es alcanzar lo que Cristo me llamó. Santidad, por ejemplo. Cuidar mi cuerpo. Ahora, ¿qué hago para poder alcanzar el objetivo de dejar el vicio? Pido ayuda, pido consejo, que alguien esté conmigo que me pueda decir, oye, no lo vuelvas a hacer. Ah, ya sí, tiene razón. ¿Me entiendes? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Y así puede ser en cualquier otra cosa. ¿Me entiendes? Ya. Vamos a leer Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, voy, a leer esta versión. Dice, Dios tiene para nosotros designios de bienestar y no de desgracia, para darnos un porvenir y una esperanza. Porque muchas veces se ha usado esa versión para decirle que Dios quiere hacer todo lo que yo espero. Y no es así. Dios nos quiere dar un porvenir o un buen venir o una prosperidad y una esperanza correcta. ¿Me entienden? Jeremías, ¿cuánto me dijo eso? Jeremías 29:11. ¿Te ayuda, amor? Te saco la cosa. Vamos a ver Efesios 2:10. El que lo tiene, que lo lea. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos una meta, un propósito, esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. No es, necesariamente un llamado, sino cuáles son las buenas obras que Dios creó para nosotros. ¿Dónde están los frutos que usted tiene que manifestar? Obrarlos. En el espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Eso en parte, porque es más que eso, pero en parte son las buenas obras que Dios ya preparó. Están en nuestro espíritu esos frutos. Hay que obrarlos. ¿Me entienden? Y yo les voy a leer 1 de Pedro, por ejemplo, 2:21, dice, porque para esto fuisteis llamados, propósito, pues también el Mesías padeció por vosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para padecer por causa de Dios. En el versículo 20, que es el anterior, dice, ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para hacer el bien, aunque muchas veces padezca por eso. Propósito. En 1 de Pedro 2:9 dice que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Establezcase los propósitos que Dios le ha establecido. Y así va a funcionar de una manera correcta sus niveles de dopamina. Alcance metas. Por ejemplo, si usted tiene desánimo para orar, para leer la Biblia, no va a partir leyendo 2 horas diarias la Biblia, porque al tercer día va a estar hastiado. ¿Cierto? O si quiere orar, no, es que tengo que orar 3 horas y mientras no tenga 3 horas para orar, entonces nunca voy a orar, porque no voy a orar nunca. ¿Me entiendes? Parta con cosas pequeñas. Me postro, no sé, estoy 5 minutos, 2 minutos, Señor, hoy día quiero que tú me guardes, Señor, quiero que me cambie, quiero que me ayudes porque tengo este problema. Y, y no cuenta el tiempo, pero si es corta la oración, es corta, no, parta por pasos pequeños. Pero demos pasos, alcance metas. Quiero orar todos los días, aunque sea una frase, pero no voy a salir de casa sin orar. Y la dopamina lo va a hacer que usted sienta esa satisfacción de haber logrado una meta. Y va a funcionar de una manera positiva. Y va a reforzar el orar, por ejemplo. O el leer la Biblia. Es que me da lata, porque ¿cómo va a estar leyendo? Lea un capítulo. Es que justo me tocó el Salmo 119 largo, no lo lea completo. ¿Me entienden? Entonces, lo logré. Estoy leyendo todos los días la Biblia. Son como 3 minutos, 4 minutos.
pero estoy leyendo, y la dopamina lo va a hacer sentir bien. Y sin darse cuenta, después va a estar leyendo un capítulo, 2 capítulos, después va a sentir una necesidad de tener comunión con Dios. No puedo salir sin haber tenido comunión con Dios. Pero de pasos pequeños. Eso es gestionar correctamente mis niveles hormonales. En el caso de la dopamina. Aprendiendo a ordenar mis prioridades. Aprendiendo a ponerme metas y cumplirlas. ¿Me entienden? Porque Dios creó, sí, denme un segundo. Porque Dios creó el sistema hormonal justamente para que usted aprenda a ponerse metas y ir de menos a más. La fe es como un grano de mostaza, ¿cierto? Que el grano más pequeño de todas las hortalizas, y de lo más pequeño llega a ser tan grande como hortaliza que hasta las aves pueden anidar eso. Cuando Jesús dice eso, miren, una hortaliza donde no anidan las aves, pero esta es tan grande que incluso las aves pueden anidar en él. ¿Entienden? Ya nada te pasa. Que se gestiona bien tu sistema hormonal. Hay que ver. Que lo repita. Esa parte donde dice que gestiona bien tu sistema hormonal para que suba tu nivel de serotonina. No, de los niveles de dopamina. Ah. Estamos hablando de De la dopa. la dopamina. ¿Cómo yo gestiono correctamente esta hormona de la dopamina? Poniéndome metas correctas y metas alcanzables. Ya. Voy a bajar 10 kilos. Voy a... Los dejo. 1 kilo. Parto, por ejemplo, usted dice, tengo que dejar de comer azúcar, etcétera, etcétera. Parta con cosas que son alcanzables. ¿Me entiende? Entonces, cuando logre esa meta, ¿cuál es el problema? Que cuando no estamos enfocados en la vida espiritual, nos ponemos metas carnales. Pueden ser muy bien intencionadas, pero pueden ser carnales. Por ejemplo, metas que tienen que ver con el orgullo. Voy a ser mejor que mi compañero de trabajo. Voy a... etcétera. Y siento esa misma satisfacción con la dopamina. Pero en algo que espiritualmente es negativo. Porque va a hacer de que yo ame más el orgullo. El reconocimiento. El reconocimiento. Y mi hormona de dopamina, yo mismo voy a estar gestionándolo de una manera errada, porque va a estar satisfaciendo un sentimiento carnal. Que en el fondo está centrado en sí mismo. Estoy centrado en mí. Entonces voy a hacer que mis hormonas se centren en mi carne. Entonces yo puedo gestionar mi salud hormonal y mi salud mental. Por eso que yo les dije de que la mente no está en el cerebro. Está en los riñones, en las entrañas, en el corazón y también en el cerebro. Porque la mente no es el cerebro. El cerebro es un órgano. Y así como los riñones se pueden enfermar, la mente también se puede enfermar. O sea, el cerebro. ¿Me entienden? Pero la mente no está necesariamente en el cerebro. Quizás en su mayoría sí. Pero yo creo de que las hormonas son la parte física del alma. ¿Ya? Entendiendo que las hormonas están en todos lados, incluso en la comunicación entre las neuronas. ¿Ya? ¿Qué más? Nos encontramos, ¿cierto?, con la serotonina. La serotonina también es considerada una hormona de la felicidad, ¿cierto? Regula directamente el estado de ánimo, también tiene influencia sobre el sueño, el apetito y la ira. Regula la ira, como la contraparte de la ira. Un desequilibrio en la serotonina nos puede traer irritabilidad, ansiedad o depresión. Y la serotonina es generada al 90% de lo que está a disposición en nuestro cuerpo por el intestino, las entrañas, donde vimos que bíblicamente se almacena ¿qué? La alegría, la amargura, hay textos bíblicos que hablan del enojo, donde se tiene que almacenar ¿qué? La palabra de Dios. La ley de Dios, decía, está en mis entrañas. ¿Ya? Entonces, en el caso de la serotonina, una de las cosas que potencia el tema de la serotonina es, por ejemplo, la meditación. Si usted va donde un psiquiatra, le va a decir, haga actividades que tengan que ver con la meditación. Yoga, lea un libro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la serotonina se activa en la meditación, pero yo puedo gestionar mis hormonas de una manera espiritual o de una manera carnal. Si yo medito cosas que son carnales, que son idólatras, que tienen que ver con el ocultismo, como el yoga, por ejemplo,
voy a estar generando la hormona de la felicidad, me voy a sentir mucho mejor. Pero voy a estar incentivando que mi propia alma, ¿cierto?, se sienta feliz, se sienta mejor con cosas que son de las tinieblas. Por eso de que yo les dije de que no todo lo que me hace feliz es de Dios. No todo lo que me hace sentir paz es de Dios. Por ejemplo, cuando la gente practica el yoga, había escuchado que le da paz, Sí. mucha tranquilidad. Justamente es porque se nivelan los niveles de serotonina y físicamente es así. Pero tiene que ver con el ocultismo. Pero es como pasa con el vino o las drogas, algo momentáneo solamente, pero no te da algo, una trascendencia espiritual realmente que te va a dar algún bienestar. Claro, entonces, interno. por eso voy al punto, hermano, que no porque me haga sentir bien o porque sane mis niveles hormonales, significa que yo lo estoy gestionando necesariamente bien. ¿Me entienden? Por ejemplo, vamos a volver con el yoga. Siento paz porque, obvio, la meditación, la capacidad de meditar y el yoga te ayuda a meditar. Esa capacidad de contemplar, ¿cómo se llama? De contemplar, ¿cierto? Eso libera niveles de serotonina que me van a hacer sentir feliz, incluso me pueden llevar a superar una depresión. ¿Me entienden? Pero estoy gestionando mi alma, mi sistema hormonal, en algo que es de las tinieblas. O sea que a través de eso yo puedo, ¿cómo se llama? Inclinarme, o sea, soy yo la que ahí gestiono, si me inclino hacia Dios, busco para inclinarme hacia Dios, o me estoy inclinando hacia... Claro, soy yo el que tengo que gestionarlo. Porque ¿quién nos hizo con la capacidad de meditar? Dios. ¿Quién diseñó nuestro cuerpo para que al meditar liberemos serotonina y nos sintamos felices? O se aplaque nuestra ira. ¿Quién lo creó así? Dios. El tema que no lo creó para que usted medite en el ocultismo. O usted medite en sí mismo. Y ahí entra la Biblia. Vamos a ver el Salmo 119. ...147 y 148. Mientras ustedes lo buscan, por ejemplo, Josué 1.8 dice: meditarás en aquesta ley todos los días de tu vida, para que seas próspero y te vaya bien en todo lo que emprendas. ¿Cierto? Dice, meditarás en esta ley. ¿Ya? Entonces, Dios nos hizo con la capacidad de meditar. El tema está en qué estoy meditando. Por ejemplo, yo puedo meditar, tengo una fascinación con el terror y medito en las películas de terror. O gente de que de repente es tan fanático, ¿cierto?, de las películas de Marvel. O, bueno, yo creo que un ejemplo más grande de esto es lo que pasa con Star Wars. ¿Cierto? Hay un fanatismo tan grande que hablan el idioma y que cuando llega un actor o un director empiezan a hacerle preguntas inquisitivas y uno queda mirando y dice, ¿sabrán que es una película? Como que es real. Claro, ¿por qué la raza de esto hace esto? ¿Por qué? Entonces uno dice, ¿sabrá que es una película, cierto? Y que no es la vida real. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque meditan y están tan metidos en algo que no tienen ninguna trascendencia y lo hace escapar de la realidad. ¿Entiendes? Entonces, Dios nos hizo con la capacidad de meditar. El tema está en qué yo voy a meditar. Porque si usted medita en el yoga, en el ocultismo, en el asesinato, en las perversiones sexuales, Pueden buscar va aquello. a subir niveles de serotonina, se va a sentir bien, pero no tiene nada que ver con el espíritu. Y no porque se sienta bien, significa que es por eso que yo les dije de que nosotros somos los que sometemos el alma al espíritu. ¿Me entienden? Entonces, vamos a leer, ¿cuál les dije? El Salmo 119, 147 y 148. El que lo tiene, que lo leemos. Me anticipé al alba y clamé, esperé con ansias en tu palabra. Mis ojos se anticiparon a la vigilia de la noche para meditar en tu palabra. Para meditar en tu palabra me anticipé a las vigilias de la noche. Eso es, en la noche, en la madrugada. ¿Cierto? Yo me dispuse a meditar en tu palabra, leerla, meditar en ella. Por eso que no es leer y leer y leer y leer y leer y leer. Medite en la palabra. Y es lo que, bueno, para darte cuando habla aquí Josué 1.8 dice, no se aparta de tu boca este libro de la ley, de día y noche meditarás, porque la meditación de leer es repetir la palabra, y la vas escuchando, y vas entrando, porque la fe viene por el oído. Entonces tú vas meditando, la vas confesando, va entrando en tu oído y va entrando fe. Esa es la meditación bíblica.
que no son los hebreos. O sea, ellos citan la Torá, la van meditando, la van memorizando, la van diciendo, entra por ti porque tú te escuchas, y eso imparte fe. Es algo muy sencillo, creo. Si todos queremos tener fe, es meditar. Y es más, incluso esa palabra en el hebreo de meditar realmente es susurrar como una paloma, En bajita. justamente, en voz bajita, que yo lo articulo. Entonces, Dios nos hizo para meditar en su palabra, ¿cierto? El tema está en qué estamos meditando. Podemos elevar los niveles de la serotonina, pero con una meditación para la cual no fuimos creados. ¿Ya? Ahora, Marco, bueno, Sí. el yoga, como dices tú, crea no una dependencia hacia Dios, sino una dependencia hacia sí mismo. No hacia Dios, hacia sí mismo, porque la gente busca tener paz porque ellos están centrados en su paz, no la paz que Dios nos da. Es una meditación. Mire, justamente es súper buen tema porque cuando el Señor Jesucristo habla de la paz, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y eso nos muestra de que el mundo también da paz, pero no tiene nada que ver con la paz de Dios. Entendiendo, como ya vimos, de que el mundo es un sistema, una forma de pensar. Incluso dentro, cuando yo era católico, lo que hacía era meditar, pero usaba canto gregoriano. Y eso me llevaba a tener paz. Claro, Me hacía más místico, pero no se revelaba Jesús. No me sacaba de donde estaba. exactamente. Al contrario, me hacía más depender de cosas místicas. Y ahí cuando yo sentí, si yo quise ser monje, porque me daba así cada vez paz, una satisfacción. O sea, es como decía la palabra que tomábamos anteriormente, que uno busca el deleite, pero para mí, Incluso las religiones dan esa paz. Claro. Mucha gente católica va a la iglesia, dice que ora, se recibe entregas, pero si eso no me lleva a Jesucristo, no me hace ver la condición de pecador, no. No vale de nada. entonces años en eso, y nunca conocí a Jesús. Entonces, hijo, ella tomó la silla primero. ¿Vale? Entonces, hermano, y esa es la diferencia entre la vida espiritual y la psicología. ¿Entienden? Entonces yo puedo hacer cosas para elevar los niveles de serotonina, que es cierto el caso que estamos viendo, que cantar también estimula los niveles de serotonina, Sí. La música. como siento, ¿cómo se llama? El canto que usted decía. Pero cuando yo alabo a Dios, mi cuerpo fue hecho por Dios para que yo pueda cantarle a Dios, alabar a Dios, y se eleven mis niveles de serotonina. En cambio yo digo, pero cuando canto una canción mundana, que tampoco creo que sea tan terrible, ¿cierto? Pero cuando canto canciones que van en contra de Dios, en contra de una vida espiritual, también me siento bien. Canto, bailo, ¿cierto? Me deleito, voy a, etcétera, etcétera. Obviamente me siento bien porque mi cuerpo va a liberar hormonas que me van a hacer sentir bien. El tema está en qué lo estoy gestionando yo. ¿Me entiendes? Ya, vamos a ver qué más dice la Biblia al respecto. Si alguien me puede buscar el Salmo 77, 11 y 12. Yo les voy a leer el Salmo 119, 15 y 16. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Vemos aquí que hay una meditación, una consideración, que creo que no es la palabra más exacta para nuestra cultura, porque uno entiende como considerar como, ya voy a considerar si lo hago, sino que esta palabra, ¿cierto? ¿Cómo se llama en el hebreo? Es que voy a tener en cuenta como una verdad tus preceptos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Me deleitaré. Entonces, ven que la meditación en la palabra me trae ¿qué? Deleite. Porque se elevan los niveles de serotonina. ¿Ya? Entonces, me va a traer una sensación de deleite. ¿Ya? ¿Qué más? No me olvidaré de tu palabra. Y ahí está que yo procure no olvidarme de tu palabra. Y eso tiene que ver con estudiarla. ¿Ya? Salmo 77, 11, 12. El que lo tiene que lo lea.
Salmo 77, 11 y 12, ¿cierto? Sí. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, me acordaré de tus maravillas de antaño. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus justicia. Reflexionaré, meditaré en tus pruebas. Y quiero leerle este también, que creo que va a ser el último que vamos a ver con la meditación, porque hay más, pero por causa del tiempo. El Salmo 104, 33 al 34. Porque Salmo 104, 33 al 34. Y que también tiene que ver con cantar. ¿Ya? Dice, ¿cuánto dice? 33, 34. A Yahvé cantaré en mi vida, a mi Dios entonaré salmos mientras viva. Séale agradable mi meditación, yo me regocijaré en Yahvé. Alabanza, cantar, una meditación agradable hacia Dios. ¿Y qué me va a traer? Regocijo en Dios. El tema está meditar, cantar, reír, sociabilizar, como vamos a ver ahora, o el contacto físico. Me va a elevar los niveles de serotonina y me va a traer un regocijo. El tema está que muchas veces yo no me estoy regocijando en Dios. Estoy gestionando esas emociones en otras cosas que me van a traer un bienestar. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando no llevamos una vida espiritual correcta, ¿cierto? Y creemos que lo racional deja de ser espiritual, empiezo a cuestionarme. Oye, pero el psicólogo me dijo que si practico yoga me voy a sentir feliz. Y los religiosos me dicen que solamente en Dios me voy a sentir feliz. Pero no me dicen cómo. Voy a practicar yoga porque estoy desesperado con la depresión, ¿cierto? Y me siento feliz, me siento mejor y supero la depresión. ¿Me entienden? Es porque vivimos una vida espiritual muchas veces muy mística. Y creemos que porque es racional, deja de ser espiritual. Entonces no entendemos de que sí, hijo, es cierto, pero usted tiene que meditar, pero no en el yoga, medite en Dios. Así como va a apartar plata, dinero para que le enseñen yoga, el tiempo para el yoga, aparte plata con un grupo o con personas que lo puedan llevar a meditar en la palabra de Dios, es cierto, ¿cómo se llama? Un ambiente de paz, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Y va a generar el mismo efecto de la serotonina. Entonces no es porque yo explique científicamente que se activa la serotonina, que produce un bienestar, que deje de ser espiritual, porque el que lo creó fue el mismo Dios que habita en tu espíritu. ¿Me entiendes? Y creo Sí. que estos temas son muy importantes porque hasta donde yo sé, se le enseña al pueblo de Dios, gózate del Señor, pero le da un trasfondo y una profundidad, ¿por qué? ¿O cómo hacerlo? Claro. Creo que ahí es una gran labor poner estas cosas porque dentro del pueblo evangélico hay mucha superficialidad, no hay una profundidad de decir, pero ¿cómo? Claro, ¿cómo llego lo a hago? ¿Cómo aterrizo lo que tú me hablas para cómo yo lo vivo? ¿Cómo lo practico? Y ahí uno tiene que empezar a estudiar la palabra, meditar la palabra y encontrar la respuesta. ¿Me entiendes? Y yo creo que un día se exacerba mucho el sentimiento. Entonces la gente va porque siento y siento, pero se termina la alabanza, se termina el culto y me sigo sintiendo como el ajo. Claro. Porque no he aprendido a meditar en la palabra. Solamente me he acostumbrado a un estímulo de alabanza que sí, como dices tú, estimula, está algo bien, pero ¿cuánto me dura eso? ¿Cuánto me dura? Porque la alabanza puede estar maravillosa, pero si yo no llevo a eso, al entendimiento del por qué, se toma como algo, como una muletilla, pero no como algo que trasciende a mi ser y que me lleve un beneficio. Claro. Y eso es muy importante. Yo tengo el caso de un amigo que me estaba trayendo a la comunidad, que yo hablo realmente con él, él no es creyente, pero de repente conversamos de los puntos de vista que ambos tenemos en ese sentido, y a él le gusta tocar la guitarra. Y en uno de los temas salió que justamente a él le traía paz, como una paz muy llenadora en aquel sentido, cuando él tocaba la guitarra, cuando tocaba algún instrumento. Y justamente yo pude ver ese contraste que había, y claro, después yo me ponía a pensar, el tocar la guitarra justamente en ese momento que se siente bien, pero después, ¿qué pasa? Mientras él no esté tocando la guitarra, ¿qué siente? ¿Cuál es la paz? ¿De dónde viene el resto del día? ¿Dónde siente esa misma paz? ¿Dónde la encuentra? Y ahí es donde el contraste con mi propia vida en algunas cosas de que el Señor te demuestra, de que su paz
como se había mencionado antes, es eterna, Superior. es más llenadora, es mucho más llenadora que esa paz momentánea que tiene solamente en el momento del día en el que él puede tocar la guitarra justamente. Creo que ahí justamente hay un tema importante que tú dices, porque la paz de Dios, cuando uno ve la Biblia, la referencia a la palabra paz con respecto a Dios y el hombre, habla de reconciliación, de que es quitada lo que separa al hombre de Dios. Entonces, cuando Jesús dice mi paz os dejo, mi paz os doy, es porque lo que Él está haciendo, lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, es quitar todo lo que estorba nuestra unión con Dios. Por eso que nos lleva al arrepentimiento, para que nos arrepintamos, nos contrista, o muchas veces, porque uno, cierto, hay muchas veces que solo enfatiza que el Espíritu Santo te va a contristar, te vas a sentir mal por el pecado, pero el Espíritu Santo también te anima. Cuando estás haciendo algo correcto en Dios, también te anima. Te da fortaleza, te da confirmación. Deme un segundo. Entonces, esa paz tiene trascendencia eterna, porque trae esperanza, se mueve por la fe y por la esperanza de que yo he sido salvo y de que tengo un propósito eterno con Dios, etcétera, etcétera. Con respecto a el tema de la serotonina, que es el que estamos viendo. Claro, tocar un instrumento, cantar, me va a llevar a que se eleven los niveles de serotonina. Cuando alabo a Dios, o toco un instrumento, o canto, también se van a elevar los niveles de serotonina. Y no quiere decir de que sea malo en sí mismo. El tema está en qué yo estoy gestionando mis emociones, en qué se están regocijando, en qué estoy estimulando mis hormonas para que funcionen así. En las cosas del espíritu o en las cosas de la carne, en las tinieblas o en la luz. Porque claro, hay mucha gente que usa como terapia esa cosa. Y es efectiva, puedes salir de una depresión. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos un concepto muchas veces tan superficial, como decía el pastor, que muchas veces tengo un concepto tan superficial que cuando una persona me dice, yo salí de la depresión, ¿cierto? Cantando música mundana, tú dices, pero ¿cómo? Si es Dios el que saca de la depresión. ¿Me entiendes? Entonces empiezas a cuestionarte. Entonces Dios no existe, entonces todo es mentira, todo es una religión, entonces todo es místico. Y empiezo a moldarme a la mente del mundo. Por ejemplo, viene alguien y dice, yo con el yoga salí de la depresión. O yo me fui boté el trabajo, dejé todo botado, agarré todos los ahorros que tenía y me fui a vivir donde siempre quise, no sé, a un país remoto, compré una camita, ahora soy feliz, vivo pleno. Y me dice, pero si solo Dios te da la felicidad, ¿por qué estos locos pueden ser felices? ¿Por qué esta persona pudo superar una depresión, una crisis matrimonial, etcétera, etcétera, si no recurrió a Dios? ¿Me entienden? El tema está que yo puedo arreglar en cierta manera un tema físico, un tema almático hormonal, pero de una manera temporal en comparación con lo eterno. ¿De qué me sirve haber superado una depresión, haber salvado un matrimonio, si mi alma se va a ir al infierno? Si no conocí al dador de la vida, si no encontré un propósito eterno, ¿de qué me sirve? ¿Me entienden? Es como cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, oh necio, cuando dice, tengo tanto grano que voy a construir unos graneros más grandes y cuando ya está listo dice, ya, ahora alma, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora puedes vivir tranquilo, descansa porque ya tienes para vivir toda tu vida. Y dice, necio, hoy día te mueres. ¿Y qué va a hacer de tu alma? Entonces, ese es el tema. Por eso que como hay un cristianismo superficial, muchas veces veo en el trabajo que, ¿cómo se llama? El tipo me dice, oye, pero yo con estas pastillas, yo con este fármaco, yo con el yoga, con lo que sea, superé mi depresión. Entonces, ¿por qué voy a creer en tu Dios? Porque nosotros predicamos el evangelio de que solo Dios te puede hacer feliz. Un depravado sexual es feliz violando. ¿O no? Es porque si sale. ¿Me entiendes? Entonces, no es que solo Dios me puede hacer feliz. No es que solo Dios puede estimular los niveles hormonales de la serotonina, de la dopamina. Una droga me puede estimular los niveles de la dopamina. El tema está que yo gestiono mi dopamina, mi serotonina, a quien le estoy permitiendo influenciar. Por eso que yo, les dije,
de que en el carácter soy yo el que decido quién me está influenciando, quién está formando mi carácter, a quién pertenezco, y eso lo permito yo. Diga. Yo que cuando estábamos hablando de todo este tema, el mejor ejemplo que tenemos, aparte de Cristo, son los apóstoles. Porque en ellos está lo que muchos que no creen, cuando empiezan a leer todo el Evangelio, dicen, ¿cómo podían estar gozosos cuando eran torturados? ¿Cómo podían estar gozosos en esto? Porque ellos justamente tenían eso claro y lo vivían. Y lo practicaban y lo hacían cotidianamente dentro de todos los que vivían. O sea, tenían claro que esa parte, a quién le estaban rindiendo el por qué y el para quién, y en quién esperaban. O sea, esa adoración que vivían era la que les traía esa paz, ese deleite, esa entrega y ese regocijo. Claro, que es un deleite desde el punto de vista hormonal que puedo encontrar haciendo cosas malas. Por eso. Usted puede encontrar, elevar sus niveles de serotonina haciendo cosas que no son agradables a Dios. Lo puede hacer. ¿Me entienden? El tema está con el orgullo, con la venganza. Por ejemplo, yo puedo sentir una satisfacción, una felicidad al lograr una venganza. La planifico, lo hago y cuando lo logro me siento satisfecho. ¿Me entienden? Entonces, quiero que puedan entender eso. De que usted gestiona en qué se mueve sus hormonas, por ejemplo. Usted decide. Mira, Proverbios 22, 14, 15 dice: de los que se complacen hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas descarriadas. Ahí está. Los que se deleitan o son felices haciendo ¿qué? Malo. Lo malo. ¿Me entienden? Entonces quiero que puedan entender que incluso hasta la Biblia lo dice. Proverbios, ¿cuánto era? Proverbios 2, del 14 al 15. Proverbios 2 del 14 al 15. Gracias. Hay varios. Hay varios justamente. De que los malos, ¿cómo se llama? Se regocijan en la necedad, etcétera, etcétera. Entonces, no porque usted entienda que la serotonina que se eleva deja de ser espiritual, ¿me entiende? Es su decisión. Por eso que vivir la vida del espíritu es más práctico de lo que pensamos. Es más natural de lo que Es pensamos. más natural de lo que pensamos. Es cotidiano. Es cotidiano. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa dicotomía. Pensamos que si yo estoy en la casa y estoy meditando, no es tan relevante como estar predicando. Claro. O voy a un culto. Hacemos esa distinción, esa separación. Y queda nosotros una mente dividida porque en mi iglesia tengo una conducta y en mi casa tengo otra. Y no entendemos que las dos van unidas. Y son una. Tanto como yo oro en lengua que como yo estoy cocinando con amor. Claro. Algo que quería señalarte que se me pase que el versículo que habíamos visto anteriormente con respecto al salmo este que leímos dice: cantaré a Jehová. Está hablando dice que activa el hemisferio derecho y estimula la dopamina, la endorfina y la oxitocina. La palabra dice: dulce será mi meditación en él. Ahí la meditación dice que activa la corteza prefrontal, que también nos ayuda en lo que es la dopamina. Me regocijaré en Jehová. Y esa parte a veces nosotros nos damos cuenta cuando nosotros aplicamos la gratitud y el gozo en el Señor. Y por eso que Dios nos dice: dar gracias a Dios en todo. Por nada estemos famosos, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia. Dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces a veces nos olvidamos que el gozo del Señor. Entonces el gozo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vivimos no en la hora de la carne, sino en el espíritu, nos posicionamos en gozo. Y podemos, todos estos niveles se los sube. La dopamina, la serotonina, la oxitocina. Entonces, ahí cantar al Señor, meditar en Él, regocijarnos, ser agradecidos, nos activa nuestro cerebro en lo que son las hormonas de la felicidad. Así que a regocijarse en el Señor. Tema también, por ejemplo, siguiendo con el tema de la ¿cómo se llama? Serotonina. El contacto físico y las interacciones sociales también elevan los niveles de serotonina. Se dice que un abrazo que dura más de 6 segundos, creo, no, es un beso. Creo que un abrazo si dura más de un minuto, eleva mucho los niveles de serotonina. El tema está: usted se puede abrazar con alguien de una manera pervertida. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Y se van a elevar sus niveles de serotonina. ¿Me entienden?
pero usted se puede, ¿cómo se llama?, abrazar a alguien porque realmente lo ama y lo estima. Y se van a elevar sus niveles de serotonina, porque Dios nos creó para que nos sintiéramos bien relacionándonos, incluso con el contacto físico. ¿Me entiendes? Entonces, y también las interacciones sociales. Pero ¿qué es lo que hace el desánimo? ¿Qué es lo que hace la depresión? Nos hace apartarnos, aislarnos, no quiero compartir con nadie, no quiero que me toquen, no quiero que me miren, y los niveles de serotonina se mantienen más abajo todavía. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si usted va a un psicólogo y le dice, abrace a alguien, cualquier persona, abrace, tenga más contacto social, obviamente le va a servir para salir de la depresión. El tema está con quién interactúa para poder elevar sus niveles de serotonina. Y para eso está el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Pero ¿cómo se llama? Usted dirá, es que en el cuerpo de Cristo muchas veces encuentro más juicio que afuera. Sí. Hay veces que pasa. Primero, porque tienen que entender de que así como nosotros estamos enfermos en el cuerpo de Cristo, para que Cristo nos sane, mi hermano también, ¿cierto?, está en un proceso de discipulado, de luz, etcétera, etcétera. Y segundo, porque en el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, cuando está la presencia del Espíritu Santo, le va a dar luz a mis tinieblas. Pero si me voy a ir a las tinieblas, ¿cierto?, se van a regocijar en mis tinieblas y nadie me va a juzgar. ¿Entiendes? Entonces, el tema está, el contacto físico y las interacciones sociales liberan mis niveles de serotonina, pero el tema está con quién estoy teniendo contacto físico e interacciones sociales. Vamos a leer dos pasajes bíblicos. Hechos 2, 46, 47. Y si alguien me puede buscar, Hebreos 12, 14. Hechos 2. Ahí está lo que tenemos. Hechos 2, 42, 47. Ah, también se descargó. 46, 47. Está apagado. No, sí. ¿Tiene un cargador tipo C? Sí, yo la tengo. Y lo dejé cargando. Ese estaba encendido. Ahí está el cargador y el cable está... Es que ahí, más viéndolo. rápido. Ah, está apagado. Hechos 2, 42, 47, no, o 46. 46, 47. 46, 47. Ya, pues lea nomás, el que lo tenga. Hechos 2, 46, 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya, ahí está la interacción social. Espera, voy a poner el sillón para adelante. Ahí. Perdón. Gracias. Ahí está la interacción social con el cuerpo de Cristo. Perseverando unánimes, buscando la unidad. Dice, cada día en el templo, y nosotros muchas veces creemos que lo hacemos genial, una vez a la semana. Dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ese es compartir. O sea, habla también de ¿cómo se llama? La Santa Cena. Pero, ¿cómo se llama? Una Santa Cena dura la bendición, la oración, el repartimiento del pan, y estamos listos. ¿Cierto? Es el compartir entre los hermanos. Por eso que Pablo también habla sobre eso, ¿cómo? La comunión. Por eso que ¿cómo se llama? Pablo, cuando habla de eso, ordena el tipo de comunión que estaban teniendo. Ustedes están celebrando la Santa Cena, pero lo están haciendo mal, porque unos vienen para beber, unos vienen para embriagarse, o para ¿cómo se llama? Ostentar que tenían más que el otro, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo, y cada día el Señor añadía el número de los que iban a ser salvos. El tema está con quién estoy sociabilizando. Y para mantener la unidad necesito aprender a perdonar. En cualquier relación. Porque si no, no puedo mantener la unidad. Y más si soy hijo de Dios. Si el matrimonio es necesaria, ¿cuánto más? ¿Cuánto más afuera? ¿Entiendes? Mientras más profunda es una unidad, más capacidad debo tener de perdonar. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué más? Dije Hebreos 12, 14.
Hebreos 12:14. Sí. Por tanto, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces, seguir la paz Todos. con todos. Y el versículo que vimos de Hechos decía incluso que la interacción social que tenían con el mundo, tenían gracia con todo el pueblo. Sería a favor con todo. No es que ellos se amoldaban al mundo, sino que las personas veían que era gente de bien, gente honesta, gente verdadera, gente real, gente con convicciones. Aunque también eran perseguidos, ¿cierto? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando yo no sigo la paz, dice aquí, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando raíz de amargura. ¿Ya? Ya. Eso con el tema de la serotonina. Hay más pasajes bíblicos, pero lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. El ejercicio físico y los masajes. Los masajes. Aleluya. El ejercicio físico y los masajes liberan endorfinas. Por eso hay gente que se hace adicta al ejercicio físico, porque libera endorfinas. Después que termina de hacer ejercicio físico, siente una sensación de bienestar y alegría que a veces es comparado incluso hasta el consumo de droga. ¿Ya? Entonces, el ejercicio físico, vamos a leer 1 Timoteo 4:18. No dice que Primero Timoteo, ¿cuánto, hermano? ejercita. No, parece que está mal. No, el que dice, no, es otro que dice, ese que tú se me decimos, que dice que va a ser que ejercítate. No, ese que dice que ejercicio físico Es que, para poco provecho, pero la piedad. David, ese es el que estoy buscando. ¿Ah? Ese es el que estoy buscando. Ese, ya. Pero no, me equivoqué de cita. Bueno, pero dice, aquí está, es 1 Timoteo 4:8, no 18. Dice, porque el ejercicio corporal o físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. No dice de que no tenemos que hacer ejercicio físico, dice de que en comparación con una vida de piedad, que una vida de piedad es una vida según la justicia y los designios de Dios. En comparación con el provecho que me trae una vida de piedad, a con el provecho que ciertamente me trae el ejercicio físico, que es mucho, pero en comparación con vivir una vida justa, el ejercicio físico para poco es provechoso. Pero no quiere decir de que no aprovecha el ejercicio físico. El ejercicio físico es provechoso, pero ¿cómo se llama? Es como que yo tomo algo, por ejemplo, algo que obviamente tiene mucho provecho, ¿cierto? Digo, por ejemplo, vivir una vida sana es muy provechoso, pero es poco provechoso en comparación con esto. ¿Me entiendes? Es para exaltar el provecho que tiene algo que yo quiero exponer. Por eso dice el ejercicio físico, que sabemos que es muy provechoso, para poco es provechoso en comparación con una vida de piedad. ¿Me entiendes? Entonces el ejercicio físico trae provecho, sí. Y el ejercicio físico libera niveles de endorfinas. Vamos a ver otros pasajes. Efesios 5:29. Por esta versión, dice, en verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero forzarse y confiar cada vez más en Dios es mucho mejor, porque nos hace bien aquí en la tierra y también cuando llegamos en el cielo. Esta es una verdad que podemos y debemos saber. Quizá la Amén. versión Está bueno. no, la misma versión. Efesios 5:29. Porque estoy excavando. Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la iglesia. Entonces aquí dice de que no es normal, no es mentalmente normal, ¿cierto? No es saludable mentalmente que una persona aborrezca su propio cuerpo, que no lo cuide, que no lo sustente. ¿Me entiendes? Cuando una persona aborrece su propio cuerpo es porque hay un trastorno o algo mental. Porque es un instinto, el instinto de supervivencia que está incluso en los animales. Mi instinto por sobrevivir. Por ejemplo, ¿por qué en la mayoría de los choques automovilísticos el que más sale perjudicado es el copiloto? Porque en el segundo antes del choque, el instinto de supervivencia del conductor lo hace esquivar el choque. Y eso es un instinto. ¿Me entiendes?
Entonces, si aquí nos muestra de que es sano, es natural cuidar y sustentar nuestro propio cuerpo y no deteriorarlo y no maltratarlo, ¿ya? Y justamente el cuidar nuestro cuerpo, principalmente con el ejercicio físico, va a elevar nuestros niveles de endorfinas que nos hacen sentir bien. Y están hechos porque Dios estimula que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Ya? 1 Corintios 6, 19, 20. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario o templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque fuisteis comprado con precio? Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Entonces el tema, usted va a hacer ejercicio físico para elevar sus niveles de serotonina, pero ¿a quién está glorificando con eso? ¿Sus grotescos e inconcebibles músculos? Claro. Porque puedo hacerlo, elevar mis niveles de endorfinas, pero puedo estar también elevando mis niveles de orgullo, de sexualidad Y hedonismo. hedonismo. Justamente, pero si es así, ¿Qué pienso? ¿me entiendes? O puedo glorificar a Dios en mi cuerpo, hacer ejercicio de una manera saludable. Nadie dice que no haga pesas, ¿cierto? Que no haga ejercicio, que no se quiera ver bien, pero si yo lo uso para ser un objeto de perversión o para ser un objeto de lujuria, para que me anden mirando, ¿cierto? Y para sentirme él o la, ¿cierto? No sé, el que todos miran, ya estoy alimentando ¿qué cosa? El ego, la carne. Voy a elevar igual mis niveles de endorfinas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay muchos jóvenes que está muy de moda, que salen de la depresión en el gimnasio, Sí. Sí. ¿cierto? Porque nivelan sus niveles de endorfina. Mucha gente sale Pero terminan ¿qué? Siendo gente arrogante, hipersexualizada, y muchos terminan hasta drogándose. Entonces, no porque me haga sentir bien, es necesariamente de Dios. Yo gestiono mi alma y mis hormonas, como estamos viendo ahora. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos de que la Biblia, durante toda la Biblia, estimula el trabajo, la actividad física, el caminar, el trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, el ser agradecidos, el agradecer o sentir la sensación de gratitud, libera mis niveles de endorfina. Un psicólogo le va a decir, dele gracias a la vida, porque está vivo. Dele gracias al universo, al karma, y usted se puede meter y se van a elevar sus niveles de endorfina. Pero usted no le va a estar agradeciendo al que realmente está haciendo o está sustentando la vida. Se va a sentir mejor, pero lo está gestionando en las tinieblas. Y yo ya les dije, o estamos siendo influenciados por las tinieblas o por la luz. No hay punto intermedio. ¿Ya? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Efesios 5, 18, 20. Y creo que es un pasaje bien conocido. ¿Cuánto llevamos? 5:30. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a descansar un ratito. ¿Ya? Vamos a terminar con el punto de ser agradecidos. Efesios 5, 18, 20. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos. Mire, hablar, ¿ya? Himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. ¿A quién tenemos que dar gracias? ¿Por qué? Por todas las cosas. No es como había una corriente que daba gracias a Dios como un amuleto. Decía ya, hay una tormenta, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y se me quemó la casa. Tengo que dar gracias a Dios porque se me quemó la casa. Es ridículo, ¿cierto? Sino que yo doy gracias a Dios porque incluso las circunstancias negativas, Dios las puede transformar y las va a transformar en bendición. ¿Me entiendes? Porque Dios persigue un propósito en mí. Incluso el diablo me puede querer hasta dañar. Por ejemplo, Job. El diablo quemó todo lo que tenía, sus riquezas, mató a sus hijos. Piense en sus hijos. El diablo mató a los hijos de Job.
Y aún así, Dios lo transformó en algo, una bendición de trascendencia eterna. ¿Me entiendes? Entonces, no es que yo dé gracias porque tú me quemaste la casa, sino gracias porque detrás de todas estas cosas hay un propósito, porque Dios hizo un compromiso sempiterno de que Él es mi Padre. ¿Me entienden? Ya. Primera Tesalonicenses 5:18. Primera Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en todo. ¿Me entienden? Entonces, esto que vemos ahora y lo que vimos, ¿cómo se llama? En Efesios 5, todo eso nos muestra lo que activa las hormonas de la felicidad. Cantar, hablar. ¿Me entienden? Y justamente el ser agradecido. El tema está, ¿a quién le va a agradecer? Porque hay un agradecimiento que es erróneo. Por ejemplo, Lucas 18:11 dice de que cuando Jesús habla del fariseo y el publicano, dice de que el fariseo oraba consigo mismo diciendo, te doy gracias, Dios. Le estaba dando gracias a Dios, supuestamente. Porque no soy como este publicano, ¿cierto? Que está aquí. Yo diezmo de todo lo que gano, hago ayuno 2 veces por semana, etcétera, etcétera. Pero es un agradecimiento equivocado. ¿Libera niveles de ¿cómo se llama? Endorfinas? Sí. Pero yo me siento bien y alimento ¿qué? El ego. Porque dice que oraba consigo mismo. ¿Entiendes? Entonces no porque me haga sentir feliz está bien. Sino como leímos en 1 Tesalonicenses 5:18, esta es la voluntad de Dios, que le agradezcamos a Él por todo. Y que seamos personas agradecidas. ¿Ya? Y por ejemplo en Romanos 1:21 dice que cambiaron la gloria de Dios y no le dieron gracias a Dios. Y Dios los entregó un espíritu de error. ¿Amén? Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora, porque ya llevamos casi 1 hora y media, creo. Era el último versículo. Romanos 1:21. Romanos 1:21. ¿Ya? Eso. Esperen. Gracias, Señor. ¿Y tú? Ahí tú. Ya, eso, vamos a orar. Ay, no alcanzo para esto. Vamos a orar por la gestión de nuestras emociones. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el tema. Si no, lo podemos dejar hasta aquí, yo creo. Pero porque falta hablar del estrés, del desánimo, la depresión y la amargura. ¿Ya? El tema está hablar de las hormonas que se mueven detrás y cómo se llama, la Biblia nos muestra cómo gestionar de una manera correcta. ¿Ya? Vamos a orar justamente ahora por estos temas que vimos, por nuestros órganos, los riñones, las vísceras, etcétera, etcétera, y por la regulación de nuestras hormonas, en este caso que vimos de la felicidad. Los otros puntos que habían, por ejemplo, era reír, genera endorfinas, pero reír por cosas correctas. ¿Entiendes? Por ejemplo, cierto, en las escrituras dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. También el llorar. Llorar también es liberador, ¿cierto? En Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Tiempo para abrazar, tiempo para llorar, tiempo para...